Recientemente tuve que lidiar con una situación que involucraba la silla de ruedas de mi hijo, una asociación de propietarios hambrienta de poder y una vecina que pensaba que podía controlarlo todo, incluso la ley. Permítanme comenzar desde el principio antes de sumergirnos en el tema. Díganme desde donde están viendo hoy. El primer golpe no fue normal, no fue el toque cortés de un vecino o el golpe a medias de un repartidor. Esto fue diferente, un golpe controlado y deliberado de 3 golpes contra la madera. Intención de autoridad, el tipo de golpe que significaba que quienquiera que estuviera al otro lado no se iría hasta que abriera la puerta. Exhalé lentamente. Una pequeña parte de mí ya sabía que era esto. Lo había estado esperando. A través de la ventana luces rojas y azules rebotaban en el pavimento destellando contra el revestimiento de mi casa. Karen, esa mujer era implacable. Abrí la puerta calma, medí mis movimientos. Controlados, 2 oficiales estaban afuera, su postura demasiado rígida, sus ojos ya me evaluaban. El mayor tenía la mirada cansada de un hombre que había hecho esto 1000 veces. El más joven tenía algo que demostrar. Señor, el oficial más joven dijo, voz entrecortada. Oficial, recibimos un informe sobre un vehículo no autorizado en las instalaciones. Parpadeé mirando fijamente hacia ellos, luego lentamente dejé que mis ojos se movieran hacia Karen. Estaba parada a unos metros de distancia, brazos cruzados, labios curvados en satisfacción. Los había llamado de nuevo y esta vez pensó que me tenía. Me volví hacia los oficiales manteniendo mi expresión cuidadosamente neutral. Vehículo no autorizado, repetí. ¿Te refieres al auto estacionado en mi entrada? El oficial mayor abrió un bloc de notas. No, señor, un dispositivo motorizado que opera en una zona peatonal. Las palabras se sentaron entre nosotros, pesadas y absurdas. Luego la comprensión se instaló. No reaccioné, todavía no. En cambio, dejé que el silencio hiciera el trabajo por mí, dejé que el peso de lo que acababan de decir se hundiera. Finalmente, exhalé por mi nariz. Estás aquí, dije, voz suave incluso por una silla de ruedas. No estaba preguntando. La mandíbula del oficial más joven se tensó, la sonrisa de Karen se ensanchó. Tenemos reglas en este vecindario, dijo, su tono falso, dulce, goteando importancia personal. Las aceras son para peatones, no para vehículos. Es un problema de seguridad. Me volví hacia ella completamente ahora, inclinando ligeramente la cabeza. Un problema de seguridad, repetí. Ella asintió con aire de suficiencia. Podría haberla destrozado allí mismo. Pero quería ver qué tan profundo se hundiría, así que en lugar de eso, me giré volviendo a los oficiales. ¿Me estás diciendo?, dije, manteniendo mi voz deliberadamente lenta, mesurada, que fuiste llamado aquí en una capacidad oficial porque un hombre discapacitado usó su silla de ruedas en una acera? El policía más joven dudó. El mayor cambió su peso. Ligeramente incómodo. No se esperaban esto. Karen, sin embargo, seguía ajena a ella. Redobló la apuesta. Él se niega a seguir las regulaciones de la JOA. Ella espetó. Es una violación y necesita ser abordada. La estudié por un momento, luego exhalé como si todo esto fuera un inconveniente menor. Luego, sin romper el contacto visual, metí la mano en mi bolsillo. Ambos oficiales se pusieron ligeramente rígidos. Reflejo lenta, deliberadamente saqué un portacredencial de cuero desgastado. Lo abrí. FBI. En el segundo que registró la energía cambió la expresión del oficial más joven. CED, los labios del mayor presionados en una delgada línea. Lo entendieron. Karen no seguía demasiado ocupada disfrutando. No veo que tiene eso que ver con la política de la JOA. Ella se burló. La ignoré. En su lugar me volví hacia los oficiales. ¿Estás respondiendo a una queja civil de la JOA?, dije, mi tono casual pero preciso contra el silencio del hijo de un agente federal. Karen movió ligeramente los ojos, pasando de un lado a otro. Finalmente se estaba dando cuenta de que algo andaba mal. El oficial más joven tragó saliva. Señor, solo estábamos respondiendo a una llamada. Dije, una llamada de ella. No respondió. No lo negó. Eso fue suficiente. Incliné ligeramente la cabeza. Números de placa. Ambos. El policía más joven se estremeció. Karen frunció el ceño.
¿Qué eres? La interrumpí. Presentaré una queja formal sobre el mal uso de los recursos policiales. Ya sabes, estás respondiendo a una disputa de la asociación de propietarios en lugar de a un crimen real. La boca de Karen se cerró de golpe. El oficial mayor dejó escapar un suspiro lento. Sabía que esto no valía la pena. Finalmente, murmuró, hemos terminado aquí. Sin disculpas, sin explicaciones, solo control de daños. Se volvieron hacia su cruiser. Karen dio un paso adelante desesperada. Ahora espera, ¿no vas a hacer algo? El policía mayor apenas la miró antes de negar con la cabeza. Karen parecía como si la hubieran abofeteado. Nunca había esperado que esto fuera contraproducente. Lo dejé colgado por un segundo y luego di un paso lento hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que tuviera que levantar la barbilla para mirarme a los ojos. Y cuando hablé, mantuve mi voz tranquila, silenciosa, letal, esta es la última vez. Haces algo como esto. Los labios de Karen se separaron ligeramente pero no salieron palabras porque finalmente entendió que ya no tenía el control. Dejé que el silencio se extendiera y luego sin decir otra palabra me di la vuelta y volví adentro porque esto no había terminado. Karen pensó que era intocable, pensó que tenía el control, no tenía idea de lo que estaba a punto de hacerle. Karen debería haberse detenido, debería haber aceptado la pérdida e irse, pero no lo hizo porque para Karen esto no se trataba de reglas de JOA o políticas de seguridad, se trataba de control y ahora lo estaba perdiendo, así que hizo lo que la gente como ella siempre hace. Escaló. A la mañana siguiente encontré un aviso de infracción rojo brillante pegado a mi puerta principal, uno nuevo. Lo despegué desdoblándolo lentamente ya sabiendo exactamente lo que iba a decir. Infracción número 389 a vehículo motorizado no autorizado en propiedad de JOA. Multa de 250 pesos. Lo miré por un largo momento y luego exhalé por la nariz. Por supuesto, Karen ya ni siquiera estaba tratando de ocultar la discriminación, no estaba presentando quejas por violaciones de ruido, no estaba reclamando disputas por límites de propiedad, simplemente me estaba encontrando por la silla de ruedas de mi hijo y la parte más divertida es que pensó que realmente pagaría. Doblé el aviso cuidadosamente, lo deslicé en mi bolsillo y seguí con mi día, pero Karen no había terminado. Unos días después, otra multa de 250 pesos por incumplimiento de las normas de seguridad de la Asociación de Propietarios de Viviendas. 500 pesos por uso no autorizado repetido de los caminos de la Asociación de Propietarios de Viviendas. 750 pesos por obstrucción de los caminos comunes. Ese último decía que la silla de ruedas de mi hijo estaba bloqueando la acera, excepto que ni siquiera estaba en casa ese día. Karen se estaba desesperando. No discutí, no luché. La dejé seguir cavando porque cuanto más profundo fuera, peor iba a ser cuando la enterrara, pero luego cometió su mayor error hasta ahora. Intentó que le prohibieran a mi hijo estar en las aceras. Era un sábado por la tarde cuando la vi, Karen, caminando de puerta en puerta, portapapeles en mano, moviéndose de casa en casa como un político en campaña electoral. No necesitaba ver lo que había en ese portapapeles, ya lo sabía, pero la seguí de todos modos. La observé mientras sonreía con esa sonrisa falsa y demasiado educada. Llamando a la puerta de mi vecino de al lado cuando él respondió. Se lanzó a su discurso. No es personal, dijo suavemente, se trata de mantener el vecindario seguro. Mi vecino frunció el ceño a salvo de lo que Karen giró el portapapeles hacia él. Era una petición para prohibir los vehículos motorizados. En todas las aceras propiedad de la Asociación de Propietarios, una petición para prohibir la silla de ruedas de mi hijo. Sentí una rabia que hierve a fuego lento asentarse en mi pecho, no del tipo que te hace explotar, del tipo que te hace preciso. Di un paso adelante. Karen me
Dio ni siquiera intentó ocultar lo que estaba haciendo, dijo sonriendo con esa pequeña sonrisa apretada y presumida. Te traeré esto más tarde. No respondí, solo la miré. Esperé. Se movió ligeramente pero mantuvo esa condescendencia educada en su tono. Esto es solo sobre mantener las cosas uniformes. Continuó. Las sillas de ruedas, las motorizadas, son técnicamente vehículos y los vehículos no pertenecen a las aceras peatonales. Asentí lentamente, luego sonreí una pequeña sonrisa fría y cómplice. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, toqué la pantalla, lo sostuve. Karen se quedó quieta, podía oírlo. La grabación había estado filmando todo el tiempo su voz, su petición, sus propias palabras. Su expresión se quebró. Mantuve mi voz tranquila, medida y lo suficientemente fuerte para los vecinos para oír. ¿Que estás tratando de prohibir una silla de ruedas?, dije. La boca de Karen se abrió y se cerró. Miró a su alrededor, se dio cuenta de que la gente estaba mirando, se dio cuenta de que la había jodido. Dejé que el silencio se extendiera, luego apagué mi teléfono, lo metí en mi bolsillo y me alejé porque esto no había terminado ni siquiera cerca. Karen quería una pelea, bien, ahora tenía una y no tenía idea de lo mucho que estaba a punto de perder. Karen no solo estaba perdiendo el control, estaba aumentando en espiral. Las multas no habían funcionado, la petición le había explotado en la cara, así que hizo lo que hace la gente desesperada, optó por la opción nuclear. Volvió a llamar a la policía, pero esta vez se aseguró de que entraran en calor. Lo primero que oí fueron sirenas, luego los gritos: venga afuera, señor, ahora no es una petición, una demanda. Exhalé lentamente, mi pulso estable, mi respiración controlada. Esto era una trampa. Ya podía imaginar a Karen parada a un lado con los brazos cruzados fingiendo ser la víctima, así que le di exactamente lo que quería. La dejé pensar que ganó. Subí al porche, postura tranquila pero ilegible. Dos oficiales estaban parados en mi camino de entrada, no los mismos que antes. Karen había ido más arriba en la cadena. Los escaneé a ambos, leí rápido. El primero, el hablador, estaba a cargo. Su postura era agresiva, hombros cuadrados, peso plantado firme como si esperara una pelea. El segundo, menos seguro, evitando el contacto visual. El pequeño espectáculo de Karen ya se estaba cayendo a pedazos. Señor, el policía principal ladró. Recibimos múltiples informes de un individuo hostil que se niega a cumplir con las regulaciones de la asociación de propietarios. Un individuo hostil. Casi me reí. Karen estaba parada en el borde de mi propiedad, brazos cruzados, esa pequeña sonrisa de suficiencia en su rostro. Pensó que me tenía. Giré la cabeza ligeramente estudiándola, luego lentamente volví a mirar a los oficiales. Así que me estás diciendo, dije, mi voz suave y mesurada, que te llamaron aquí por una silla de ruedas. El segundo policía se estremeció. Bingo. Dejé pasar el momento, luego crucé los brazos inclinando la cabeza ligeramente. ¿Obstrucción de qué exactamente?, pregunté. El policía principal no dudó, redobló la apuesta. La asociación de propietarios tiene reglas, señor. Dejé escapar un suspiro, dejé que el silencio se instalara entre nosotros, luego, manteniendo mi voz deliberadamente calmada, dije: ¿están aquí como oficiales de policía o como el equipo de seguridad personal de Karen? La mandíbula del segundo policía se crispó. Él conocía a Karen, los había arrastrado a algo estúpido, pero el hablador estaba comprometido. Necesito ver algo de ide, ordenó, y necesito que tú también. Levanté una mano. Agarré ese pensamiento y luego metí la mano en mi bolsillo. Ambos oficiales se tensaron. Reflejos. Saqué un portacredencial de cuero desgastado, lo abrí. FBI. Todo el comportamiento del policía principal cambió. Su boca apretada en una línea dura. El segundo policía inhaló bruscamente. Lo tenía Karen. Ella todavía no lo entendía. No veo qué tiene que ver eso con la política de la JOA, se burló. La ignoré. En cambio me volví hacia los oficiales. Estás respondiendo a una queja civil de la JOA, dije, voz casual pero precisa, contra un agente federal. Hijo, silencio. El oficial más joven miró a su compañero. La mandíbula del policía principal se tensó. No lo estaban negando, no podían. Incliné mi cabeza ligeramente. Números de placa, ustedes dos. El policía más joven inmediatamente dio un paso atrás. El hablador abrió la boca y luego la cerró. Supo que no había salida. Finalmente, con los dientes apretados, murmuró: hemos terminado aquí, sin disculpas, sin reconocimiento de que acababan de caer en
Una trampa. Solo control de daño. Se volvieron hacia el crucero. Karen dio un paso adelante, voz aguda bordeando frenética. Ahora no vas a hacer algo. El hablador ni siquiera la miró. La presunción de Karen se quebró. Estaba entrando en pánico. Su viaje de poder cuidadosamente elaborado se estaba desmoronando en tiempo real y me iba a asegurar de que sintiera cada segundo. Di un paso adelante lentamente, deliberado, lo suficientemente cerca como para que tuviera que levantar la barbilla para encontrarme. Con los ojos dio un paso atrás. Finalmente entendió que terminaste, dije, voz tranquila. Incluso la garganta de Karen se movió mientras tragaba. No estaba acostumbrada a sentirse impotente. Abrió la boca, la cerró. Dejé que el momento se arrastrara. La dejé sentir el peso de su propia estupidez. Luego me giré, caminé adentro porque ahora era mi turno. Karen pensó que era intocable, pensó que tenía el control. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacerle. Karen pensó que era inteligente, pensó que si presionaba lo suficiente, encontrarme lo suficiente, armar a los policías lo suficiente, eventualmente me derrumbaría. Pensó que si seguía apretando los tornillos haría lo que tantos antes que yo habían hecho: pagar las multas, vender la casa y desaparecer. Pero cometió un error. Ella eligió a la persona equivocada con la que meterse. No me defendí, fui de casa. Empecé con los registros financieros de la Asociación de Propietarios. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero las asociaciones de propietarios están obligadas por ley a mantener documentación, presupuestos, notas de reuniones, registros de quejas y, como propietario de una vivienda, tenía derecho a solicitarlos, así que lo hice. Envié una carta de demanda formal citando las leyes de divulgación del Estado. Tenían 5 días hábiles para cumplir. El 6º día, el silencio. No respondió. No fue una excusa, simplemente nada, lo que significaba que estaban ocultando algo. Bien, me encanta cuando la gente me facilita las cosas. Escalé la situación. Presenté una queja formal ante la Junta Reguladora de la Asociación de Propietarios del Estado. Pedí una citación para obtener registros bancarios. Empecé a extraer transacciones de propiedades y a rastrear infracciones pasadas, y fue entonces cuando lo descubrí. Karen no solo estaba hambrienta de poder, estaba llevando a cabo una estafa financiera a gran escala. Rastreé más de 300,000 pesos en multas fraudulentas durante los últimos 3 años. Karen había estado apuntando sistemáticamente a propietarios específicos, ancianos, residentes discapacitados, padres solteros. Nuevos propietarios que no estaban familiarizados con las lagunas legales de la Asociación de Propietarios. Los enterraba en multas, una acumulación de infracción tras otra hasta que pagaban o se mudaban. Luego vendía sus casas bajo la mesa para los agentes inmobiliarios. Ella tenía tratos secretos con sus propios amigos y asociados. Estaban comprando casas embargadas con M de descuentos mientras Karen cobraba pagos bajo la mesa y el dinero iba directo a su cuenta personal. Oh. Y esos policías a los que llamó no fueron solo una coincidencia. Karen tenía una conexión dentro del departamento, un amigo. De un amigo que se aseguró de que ciertas quejas tuvieran atención prioritaria. Así que ese pequeño truco que hizo en mi casa no fue solo corrupción, fue abuso de poder, y ahora tenía la prueba. Recopilé todo. Cada transacción fraudulenta, cada multa falsa, cada documento que ella nunca esperó que nadie viera. Luego comencé a filtrarlo primero a la Junta de la Asociación de Propietarios. Luego a las noticias locales y finalmente a los reguladores estatales, porque Karen no solo rompió las reglas de la Asociación de Propietarios, rompió las leyes reales. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entró en pánico. Lo vi en su cara a la mañana siguiente cuando salió a buscar el correo. La forma en que se congeló cuando vio la primera carta de la Comisión Estatal de la Asociación de Propietarios, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor del sobre. Ella sabía que estaba jodida. Podría haberla dejado sufrir en silencio, pero quería verlo de cerca.
Así que caminé sobre la lenta e informal mañana. Karen tragó saliva forzada a sonreír. Mañana asentí hacia la carta en su mano. Malas noticias. Ella dudó. Solo asuntos estándar de la JOA. Sonreí. Debe ser duro lidiar con todas esas investigaciones formales y auditorías pendientes. Su cara se quedó sin color. Bingo. Dejé pasar el momento y luego en voz baja dije: esto es solo el comienzo. Y luego me alejé porque acababa de ponerla trampa y pronto Karen iba a caminar directo hacia ella. Karen se estaba desmoronando en el momento en que envié esas quejas a la comisión de la JOA. En el momento en que su pequeño imperio comenzó a resquebrajarse, entró en pánico. Ya no sonreía. Sus movimientos eran más agudos, más erráticos, menos controlados. Estaba dando vueltas y asustaba a la gente. Cometen errores. Solo tenía que esperar y luego me dio exactamente lo que necesitaba. Empezó con un aviso de reunión de la Junta de la JOA. Urgente privada. No fui invitado, pero eso no importó porque ya había predicho este movimiento. Karen necesitaba movilizar a la Junta, necesitaba control de daños, necesitaba convencerlos de que yo era el problema, de que yo era la amenaza. Así que la dejé, no interferí, los dejé hablar. Lío del plan. Luego 2 días más tarde recibí una carta por correo sin remitente entregada a mano, pero ya sabía exactamente de quién era. Desplegué el papel, escaneé el texto y sonreí. Karen estaba tratando de amenazarme con cesar todas las acusaciones difamatorias contra la asociación de propietarios. El acoso continuo resultará en acciones legales. Pensó que si se hacía la víctima, si actuaba como si yo fuera el agresor, me echaría atrás. No se dio cuenta de que había lidiado con peores amenazas de criminales reales. Presenté la carta como evidencia porque la mejor manera de ganar un juego como este es dejar que ellos hagan el primer movimiento, y Karen se metió en problemas en el momento en que envió esa carta. Se la llevé a mi abogado. Ese único documento estúpido convirtió toda mi queja en un caso de represalia. Ahora no era solo corrupción de la asociación de propietarios, fue un intento de intimidar a un denunciante que significaba sanciones civiles. Karen solo intensificó su propia caída y yo no había terminado. Presenté una demanda directa contra ella, no contra la asociación de propietarios. Ella personalmente: fraude, malversación de fondos, represalias. Usé todas las amenazas legales que pude y tan pronto como se presentó la demanda, se supo la noticia. Los reporteros locales recogieron la historia. 1. El artículo se convirtió en 3 y luego 5 vecinos comenzaron a hablar. Personas que habían tenido miedo de Karen durante años comenzaron a presentarse. Correos electrónicos comenzaron a inundar la comisión de la asociación de propietarios para los propietarios de viviendas. Personas a las que había obligado a irse, estafados, silenciados. Había ejecutado este mismo esquema antes en diferentes vecindarios. El mismo patrón, y ahora todo estaba saliendo a la luz. La Junta de la Asociación de Propietarios convocó una reunión de emergencia. Karen no se presentó. Sabía que estaba perdiendo. No solo enfrentaba multas, ahora enfrentaba consecuencias reales. No me regodeé, no celebré, todavía no, porque sabía que todavía le quedaba un movimiento. Podía aceptar el golpe o podía huir. Y a la mañana siguiente Karen desapareció. Vació las cuentas de la asociación de propietarios y se esfumó, pero cometió un último error. Pensó que no la encontraría, pensó que esto había terminado. Estaba equivocada. Karen huyó no solo de la investigación de la asociación de propietarios, no solo de la demanda, huyó de todo. Una mañana todavía estaba aquí enviando correos electrónicos, emitiendo declaraciones falsas, tratando de controlar la narrativa. La siguiente: su casa estaba vacía, buzón desbordante, cortinas corridas, el auto se fue, ella había desaparecido. No me sorprendió que Karen nunca estuviera hecha para una pelea real. Era una matona, no es una estratega. En el momento en que se dio cuenta de que no podía salir con remilgos, amenazar con salir o fanfarronear para salir, se rindió, pero cometió un error. Pensó que podría escapar corriendo. Pensó que si se iba antes de que cayera el martillo, podría esquivar las consecuencias. Estaba equivocada. La comisión de la asociación de propietarios comenzó a investigar a fondo. Descubrieron exactamente lo que yo ya había encontrado, solo que peor. Karen había robado más de lo que nadie se había dado cuenta. Había estado ejecutando multas falsas, infracciones fabricadas y fraude financiero durante años, y cuando se fue de la ciudad,
Vació las cuentas de la asociación de propietarios. Todos los residentes recibieron un aviso final alegando que las cuotas de la asociación de propietarios habían aumentado para cubrir déficits financieros inesperados, pero el dinero se fue. Hice algunas llamadas en 24 horas, la división de fraude estatal se involucró. Karen ya no solo enfrentaba demandas, estaba bajo investigación criminal y la mejor parte es que ni siquiera lo sabía todavía, probablemente estaba allí afuera pensando que se escapó, que estaba un paso adelante. No tenía idea de que ya la estaba rastreando, no era difícil de encontrar. Karen era una criatura de hábitos, no tenía la creatividad para cambiar su rutina, una transferencia bancaria sonó y luego otra. Estaba moviendo dinero entre cuentas tratando de para enterrar el rastro, pero al hacerlo dejó migas de pan. Lo seguí hasta un hotel de alta gama justo fuera de las fronteras estatales, el tipo de lugar que probablemente pensó que le daría un poco más de tiempo. No tenía idea de que las paredes ya se estaban cerrando. Llamé a un contacto en la oficina del fiscal del estado, les di la dirección y esperé. Karen apenas pasó por el check-in antes de que la policía apareciera en el vestíbulo. Solo puedo imaginar la expresión de su rostro cuando le dijeron que estaba bajo arresto por fraude grave. No estuve allí para esa parte, pero estuve allí cuando la trajeron de regreso porque el Estado necesitaba a ella en la corte para responder por cada mentira, cada multa, cada propietario a quien había amenazado, intimidado y robado. Entró a esa sala del tribunal como una sombra de la mujer que una vez se burló de mí en mi camino de entrada. Cabello desordenado, ojos fugaces, manos apretadas a sus costados, sin portapapeles, sin expresión de suficiencia, sin control. Lo intentó todo negación, excusas, culpando a la junta de la asociación de propietarios, pero no importó porque la evidencia la sepultó. El juez dictaminó el reembolso inmediato a cada propietario. Estafó, multas estatales masivas y un juicio penal pendiente por malversación de fondos. Karen, ella había terminado, pero yo no, porque después de que ella perdió el caso, después de que se vio obligada a vender su casa para pagar las demandas, adivina quién me la compró. No porque la necesitara, no porque la quisiera, sino porque quería que ella mirara. Karen había pasado años controlando este vecindario y ahora tenía que sentarse allí viendo cómo todo lo que construyó se derrumbaba. Porque no solo compré su casa, la demolió ladrillo a ladrillo, se fue, y en su lugar un parque comunitario accesible para sillas de ruedas, dedicado un espacio para cada persona a la que intentó expulsar. Nunca volví a hablar con ella, pero sé que lo vio y que eso fue suficiente porque Karen no solo perdió, fue borrada. Juego terminado. Karen no solo fue arruinada, fue borrada. Todo lo que construyó se fue, la asociación de propietarios se disolvió, su reputación fue destruida, su dinero fue confiscado para pagar las demandas. Ella lo había perdido todo, pero yo no había terminado, todavía no. Porque después de todo, ella sacó las multas, el acoso, llamar a la policía por mi hijo solo para hacer alarde de su poder. Ella merecía más, así que me aseguré de que lo recibiera. Karen tuvo que mirar porque después de que perdió el caso, después de que se vio obligada a vender su casa, adivina quién la compró. Yo, no porque la necesitara, no porque la quisiera, sino porque quería que ella viera lo que venía después. Karen había pasado años controlando este vecindario y ahora tenía que sentarse allí viendo cómo todo lo que construyó se derrumbaba. Porque no solo compré su casa, la demolí, ladrillo a ladrillo se fue. No hubo reuniones de la asociación de propietarios. No Karen caminando por las calles con su portapapeles fingiendo ser una especie de señor supremo suburbano. No más poder y en su lugar un parque comunitario accesible para sillas de ruedas. Un espacio para cada persona que intentó expulsar, un recordatorio permanente de que no solo perdió, fue reemplazada. Karen, no le quedaba nada, se fue pueblo no mucho después. No sé a dónde fue y no me importa porque al final obtuvo exactamente lo que se merecía. Trató de quemarme, en cambio ella fue la que se quemó.